Bienvenidos al canal a todos los ingenieros, ingenieras y estudiantes de física en general en este 30 de diciembre de 2023. Tenemos aquí un problema muy interesante, así que les pido que presten mucha atención. Dice, el sistema de la figura está formado por dos masas, una masa M mayúscula y una masa M minúscula, y que se encuentra flotando en equilibrio, es decir, que está en reposo. En un fluido cuya densidad es ρ. El cuerpo de masa m es de sección constante, la sección es el área de la base, digamos, toda esa sección se mantiene constante, por lo cual podría ser un cubo o podría ser un cilindro también, por ejemplo, puesto verticalmente, y dice que tiene una determinada altura h. En la situación de equilibrio de la figura, tiene una longitud sumergida HSE. Esto es lo que queda debajo del líquido. Si se quita la masa M, de pronto se quita esta masa, entonces parecería ser, porque tenemos que demostrar, que esta masa M mayúscula se pone a oscilar con un movimiento armónico simple. Entonces tendremos que ver qué características tiene que tener este movimiento para que nosotros podamos afirmar que se trata de un movimiento armónico simple, y luego nos piden obtener la ecuación de la elongación en función del tiempo, y le llaman a esa función x de t, o x en función de t, que es lo mismo. Bueno, la letra no importa, pero como esto se mueve verticalmente, acostumbrados a que el eje vertical es el eje y, yo aquí hubiese puesto y de t en lugar de x de t, pero no importa, eso no es ningún problema. Bueno, vamos a la resolución. Para resolver este tipo de problemas, en que, claro, nosotros no podemos ver el movimiento sino imaginarlo, tenemos que ver las diferentes sucesiones que van ocurriendo, los diferentes desplazamientos que van ocurriendo en ese movimiento. Entonces, yo he hecho diferentes dibujos, que es lo que tendrían que hacer ustedes si estuvieran en el examen. Esta es la situación inicial, que está el sistema en equilibrio. En esta situación hemos quitado la masa M pequeña. Tendremos que ver qué sucede aquí. Lo que vamos a ver aquí es que la fuerza de empuje del líquido, del fluido, va a ser mayor que el peso, y por lo tanto este cuerpo irá hacia arriba. Aquí he dibujado ese cuerpo viajando hacia arriba. Llegará un momento en que llegue a una posición de equilibrio, de nuevo equilibrio, en que el empuje iguale al peso, pero el objeto igual seguiría subiendo un poco más. Y luego retornaría, pasaría otra vez por la posición de equilibrio y viajaría hacia abajo. Y es este dibujo que he hecho aquí. Entonces vamos a analizar cada una de las situaciones. Primera situación. Tenemos a los cuerpos en equilibrio. Entonces lo primero que vamos a hacer es representar las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. Por un lado, tenemos la fuerza peso hacia abajo, y cuando dibujo esta fuerza peso me refiero al peso del conjunto, no solamente de esta masa. O sea que esta fuerza peso la podemos escribir como m grande más m pequeña por la aceleración gravitatoria. Bueno, por otro lado, el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado por el volumen que está sumergido, de ese cuerpo, solamente el volumen que está sumergido en ese fluido. Entonces vamos a dibujar la fuerza de empuje hacia arriba y vamos a llamarle simplemente empuje. La fuerza empuje es una fuerza cuyo módulo depende de la densidad del fluido, del módulo de la aceleración gravitatoria y del volumen que está sumergido. Entonces podemos escribir que es densidad del fluido por módulo de aceleración gravitatoria, y el volumen de este sólido lo podríamos escribir como la superficie por la altura h
Bueno, solamente está sumergido este volumen, que es la superficie, multiplicado por esta profundidad a la cual se encuentra el objeto. Y por otro lado, el peso, hemos escrito ahí el peso total del conjunto, es la masa m más la masa pequeña por el módulo de la aceleración gravitatoria. Entonces, si este objeto está en equilibrio, ¿no? El equilibrio que implica, el equilibrio implica que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Por lo tanto, ¿qué fuerzas tengo ahí? Tengo la fuerza empuje más la fuerza peso. Eso será igual a cero, por lo cual puedo escribir que el empuje es igual a menos el peso. Y desde el punto de vista del módulo, puedo decir que el módulo del empuje es igual al módulo de la fuerza peso. O sea que en un principio lo que yo podría escribir en este caso es que ρ por G por la superficie por HSE va a ser igual a m grande más m pequeña por G. Bien, de esta situación no vamos a inferir más nada, porque el problema empieza realmente cuando nosotros quitamos esta masa. Analicemos ahora la siguiente situación en la cual hemos quitado la masa m pequeña. Al quitar la masa m pequeña, la situación cambia, porque el peso ahora habrá disminuido. El peso ahora será simplemente la masa m grande por g. Pero como todavía el cuerpo sigue sumergido a esta profundidad, entonces el empuje seguirá siendo el que teníamos antes, que era ρ por g por la superficie por HSE. Vamos a poner así módulo porque G apunta hacia abajo y el empuje apunta hacia arriba. Entonces esto es una relación de módulos, la que hay aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El empuje ahora, en este instante, es mayor que el peso. Entonces, este objeto va a empezar a subir hacia arriba, es decir, que va a acelerar hacia arriba, con una aceleración que le vamos a llamar simplemente A. Si aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, tendremos que la sumatoria de fuerzas será el vector empuje más el vector peso, eso es igual a masa por la aceleración. Entonces, como el empuje es mayor que el peso y son fuerzas que tienen sentido contrario, efectivamente habrá una fuerza neta o una sumatoria de fuerza o fuerza resultante, como queramos llamarle, y por tanto existirá una aceleración que en ese instante es hacia arriba porque la fuerza neta será hacia arriba. Evidentemente que el módulo de la fuerza neta que tendríamos ahí sería, tenemos el empuje que apuntaría en J positivo, según el eje Y positivo, y el peso que apuntaría en J negativo porque es hacia abajo. Entonces esto sería la sumatoria de fuerzas, que en definitiva el módulo, yo puedo expresarlo así, la sumatoria de fuerzas estará también en J. Por lo tanto, si eliminamos el vector unitario o versor, nos queda que la sumatoria de fuerzas, el módulo de esa sumatoria, es el empuje menos el peso, en ese instante inicial. Bien, en esta instantánea se muestra lo siguiente. A medida que el bloque va subiendo hacia arriba, tenemos que el empuje empieza ahora a disminuir. ¿Por qué? Porque esta profundidad empieza a disminuir, que es la que colocamos aquí cuando calculamos el empuje. El peso sigue siendo el mismo, y aunque el empuje todavía es mayor que el peso, el objeto sigue acelerando hacia arriba. El bloque seguirá subiendo y el empuje seguirá disminuyendo hasta que
llega un momento en que la fuerza empuje iguala en módulo a la fuerza peso. Cuando eso ocurre, digamos que el cuerpo está sumergido en esta profundidad que le vamos a llamar h sub 0. En ese momento, la aceleración será cero. La aceleración será nula. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero la sumatoria de fuerzas será igual a cero, porque si el módulo del peso iguala al empuje, por tanto la suma de estos dos vectores me va a dar cero, en consecuencia la aceleración vale cero. Aquí se produce una situación de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero, para una masa puntual es equilibrio. Pero hay que tener en cuenta que si bien no hay aceleración, sí hay velocidad. Cuidado con eso. Ese bloque se está moviendo hacia arriba y acaba de pasar por la posición de equilibrio, pero sigue moviéndose todavía hacia arriba. A partir de este momento, el peso será mayor que el empuje, por tanto llegará un momento que el bloque se va a detener y comenzará a viajar hacia abajo. De esta situación de equilibrio muy importante, vamos a escribir justamente eso, que el empuje en módulo iguala a la fuerza peso. ¿A qué va a ser igual el empuje? Será igual a la densidad por el módulo de la aceleración gravitatoria, por la superficie que no cambia, por esa profundidad especial que le llamaremos h sub 0. Y el peso será igual a la masa por el módulo de la aceleración gravitatoria. Podemos simplificar el módulo de la aceleración gravitatoria y nos queda esta relación. Densidad del fluido por la superficie del bloque por la profundidad, y eso es igual a la masa. Vamos a quedarnos con esta ecuación que es muy útil y la vamos a recuadrar aquí. Sigamos. Bueno, ahora les pido máxima atención porque ahora viene lo bueno. Esta es la situación de equilibrio donde teníamos que el módulo del empuje y del peso eran iguales y por tanto el bloque tenía cierta velocidad, pero la aceleración vale cero y está pasando por su posición de equilibrio. A partir de esta igualdad habíamos llegado a esta relación muy importante que la mantenemos ahí. En esta segunda foto que he mostrado, el bloque ha subido un poquito hacia este punto que hemos tomado de referencia respecto a esta línea, la línea de separación del agua y el aire, o del fluido y el aire, se ha desplazado a una distancia x. Y veamos una cosa, vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a relacionar h sub 0 con la nueva profundidad que es h', y lo que se ha desplazado el bloque hacia arriba, que esta distancia x es esta misma distancia, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que h sub 0 viene a ser la nueva profundidad que hay en ese instante h' más x. Entonces vamos a escribir eso, y para poder trabajar escrita la relación, vamos a empezar. Primeramente aplicamos segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? El empuje más el peso. O sea que la sumatoria de fuerzas será empuje más el peso. Esto es igual a masa por aceleración. Bueno, nos han pedido en la letra que consideremos el eje X vertical, porque la elongación le llaman X. Recordemos que el eje X siempre está identificado por un vector o versor unitario, que lo denominamos con la letra I, y es un vector cuyo módulo vale 1 y simplemente nos sirve para indicar que un vector se encuentra en determinado eje, en este caso el eje X. Por lo tanto, el empuje lo podemos escribir como su módulo multiplicado por el versor I, y todo esto positivo porque el empuje apunta hacia arriba, menos P sub I, ¿por qué menos? Porque el peso apunta hacia abajo, según las X negativas.
todo eso será igual a la masa por el módulo de la aceleración en I, porque la aceleración apunta hacia la fuerza resultante, en el sentido de la fuerza neta, que es hacia arriba porque el empuje es mayor que el peso. Bien, ahora lo que podemos hacer es cancelar o dividir todo entre el versor I y se nos simplifica y nos queda esta expresión, empuje menos el peso es igual a masa por aceleración. Vamos a ver el empuje en este instante en el cual la profundidad es h'. Vamos a escribir a qué es igual el empuje. El empuje será igual a la densidad por el módulo de aceleración gravitatoria por el volumen, que es la superficie, por h'. Bien, pero resulta que h' podemos escribirla despejando de aquí como h sub 0 menos x. Y lo ponemos h sub 0 menos x. Ahora aplicamos la propiedad distributiva para quitar el paréntesis y nos queda ρ por g por s por h sub 0 menos ρ por g por s y por x. Y vamos a hacer la sustitución en esta igualdad que tenemos ahí. Entonces nos queda ρ por g por superficie por h sub 0 menos ρ por g por s por x menos el peso, que es m por g, igual a m por a, sabiendo que la aceleración podemos escribirla como la derivada segunda de la posición x con respecto al tiempo. Matemáticamente esto lo escribimos de esta forma. Muy bien, teníamos una relación muy importante que surgía de la situación de equilibrio, que era la siguiente. Esta que tenemos aquí. Por tanto, lo que voy a hacer es despejar h sub 0 de aquí para sustituirlo en este término. Y me va a quedar que h sub 0 es igual a la masa dividido la densidad por la superficie. Y por lo tanto, si hago la sustitución, esto me va a quedar así. ρ por g por s por m dividido ρ dividido la superficie, menos ρ por g por s por x, menos m por g es igual a m, no se asusten, por la derivada segunda de x con respecto al tiempo. Vamos a hacer las simplificaciones del caso en este término. La densidad dividido densidad me da 1, superficie dividido superficie me da 1. Me queda un término que es m por g positivo y aquí tenemos un término que es m por g negativo y vamos a igualar esta ecuación diferencial a 0, entonces nos quedará lo siguiente, más ρ por g por s por x igual a 0. Y ahora vamos a dividir todos los términos entre m y me va a quedar esta ecuación diferencial de segundo orden porque aparece la derivada segunda, homogénea porque está igualada a 0, que es la típica ecuación de un movimiento armónico simple. Esto es válido para pequeñas oscilaciones y evidentemente en ausencia de rozamiento. Como ya sabemos, a este factor que multiplica la variable, en este caso x, es la frecuencia angular al cuadrado. Por tanto, frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a ρ por g por s dividido m, de donde podemos sacar que la frecuencia angular va a ser la raíz cuadrada de ρ por g por superficie dividido la masa. Esa es la frecuencia angular que corresponde para este movimiento. Vamos a ver si dimensionalmente esto es correcto. Porque tendríamos lo siguiente, en cuanto a unidades tendríamos la raíz cuadrada de la densidad, la medimos en kilogramos por metro cúbico, g metro por segundo al cuadrado, la superficie metro cuadrado, y luego la masa ahí abajo en kilogramos. Entonces vamos a ver qué nos queda. Simplificamos, kilogramos sobre kilogramo me da 1, aquí tenemos metro por metro cuadrado, metro cúbico, dividido metro cúbico me da 1, o sea que todo esto se me simplifica, y me queda raíz cuadrada de 1 sobre segundo cuadrado, que es 1 sobre segundo,
que es lo mismo que segundo a la menos 1, que es correcto porque es la unidad de la frecuencia angular. Como me piden el periodo, sabemos que omega es 2pi dividido el periodo. Por lo tanto, el periodo será 2pi dividido omega. Rho por G por S dividido M. Y ahí tenemos el periodo de las oscilaciones. Para poder calcular la ecuación x de t, que esto está mal llamarle la ecuación de la elongación, es la función elongación, no es una ecuación, es una función. ¿Por qué es una función? Porque la elongación depende de la variable tiempo, entonces es una función. Bien, cuando tenemos una ecuación diferencial de este tipo, el tipo de soluciones que tenemos para esta función viene dada por esta forma. Amplitud por seno de omega por t más una constante de fase phi. Esto se puede escribir ya sea en seno o ya sea en coseno. Es lo mismo porque nosotros una función seno la podemos transformar en una función coseno agregando una constante aquí que puede ser más menos pi sobre 2 y lo mismo una función coseno la podemos transformar en una función seno. Bien, vamos a ver que esta es la solución de esta ecuación diferencial y es a su vez la función que describe la elongación como función del tiempo. ¿Aquí qué aparece? Aquí aparece la derivada segunda de la posición o elongación con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a derivar una vez. Nos queda que la derivada primera será amplitud por omega por coseno de omega t más phi. Y ahora vamos a derivar por segunda vez y obtenemos la derivada segunda que será menos a por omega cuadrado por el seno de omega t más phi. Hacemos la sustitución ahora. La derivada segunda de la posición con respecto al tiempo es esto que tenemos aquí, entonces nos queda menos amplitud por omega al cuadrado por el seno de omega t más phi. Bien, todo eso más rho por g por superficie dividido la masa por x, pero x viene dada por esta función, o sea que es a por el seno de omega t más phi. Todo esto lo igualamos a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transponer este término al segundo miembro y entonces lo que nos va a quedar es, nos quedará de esta forma y podemos simplificar a, que aparece a ambos lados del signo de igual, y seno de omega t más phi, a ambos lados del signo de igual. Y al final, ¿qué me queda? Que omega al cuadrado, la frecuencia angular al cuadrado, es igual a esta expresión, que ya sabemos que es cierta porque la hemos empleado antes. Esto es igual a omega al cuadrado. Con esto demostramos que esta función es solución de nuestra ecuación diferencial y que además esta función describe la elongación, que es la separación desde la posición de equilibrio en cualquier instante. Lo único que habría que determinar aquí es la amplitud, la frecuencia angular y la constante de fase phi, que se determina con las condiciones iniciales del problema. Esto es, tendremos que saber en cierto instante cuánto vale la elongación y de esa forma podemos calcular la constante de fase. Bueno, espero que este problema les haya sido muy provechoso y por favor denle like si les ha gustado. Pueden dejar algún comentario también si les ha gustado y les ha sido útil. Y por favor suscríbanse y compartan el vídeo y logramos que más gente pueda aprobar física.